buenos días, arranca la actualidad del día, arranca la mañana de este 19 de febrero, digo, no, 19 de marzo, es martes y por supuesto la mirada y el protagonismo absoluto viene por parte de los bancos centrales. Hoy comienza la reunión de la FED, pero el protagonismo nos hace mirar a esta hora a Asia, a Japón, donde hoy por fin sí se confirma la salida, el fin al experimento de los tipos negativos. El Banco de Japón ha decidido dejar atrás los tipos negativos y también ese control de la curva de tipos en una medida histórica que pone fin a lo que estamos señalando, es el fin de esa política de alimentar con fuertes estímulos la economía y después de que los expertos, los economistas de Japón hayan constatado esa inflación con ese objetivo del Banco de Japón al 2% durante más de un año y dejando atrás esa era deflacionaria. Son 17 años después la primera subida de tipos, aunque eso sí, el movimiento muy controlado y la situación ahora, el nuevo tipo de política se decide guiar en un rango del 0,01%, en parte pagando un interés de 0,1% a los depósitos en el Banco Central. Katsuo Ueda es el hombre de la mañana, es el gobernador del Banco de Japón. En apenas 29 minutos va a comenzar a hablar después de que se haya hecho oficial ya esa decisión del Banco de Japón en el que, ojo, evidentemente el protagonismo llega por parte de esa decisión y por parte de un índice Nikkei en Tokio donde viendo lo que está siendo el comportamiento del Banco de Japón está tocando los 40.000 puntos, de hecho inmerso de todas formas en un movimiento de volatilidad que está acompañando a esta decisión histórica del Banco de Japón. Katsuo Ueda, el Banco de Japón es sin lugar a dudas el hombre, la institución monetaria que escribe la crónica de la mañana, la actualidad de los mercados y de los inversores, mientras, ojo, porque la decisión del Banco de Japón, eso sí, no va acompañado con lo que podría ser el rebote en su divisa, en la subida en el yen, en gran parte, dicen los expertos, porque el movimiento ya estaba descontado, llevamos tiempo ya preparándonos para ese movimiento en el que, además, por otra parte, entre las medidas adoptadas por Japón, se ha decidido suspender las compras de activos de riesgo como fondos cotizados en bolsa y fideicomisos de inversión inmobiliaria japoneses. El índice Nikkei, como estábamos señalando, 40.000 puntos es lo que marca esta mañana y el yen en esos en torno de los 150 frente al billete verde. Pero por supuesto y con permiso del Banco de Japón, también hoy arranca la reunión de 2 días del FONC, del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, Día del Padre, el padre de los bancos centrales, Jerome Powell. Comienza hoy la reunión y mañana escucharemos su decisión. Se descuenta la pausa, pero la mirada estará en el discurso acompañado de ese gráfico de puntos azules que sí que toca en esta ocasión y con la mirada puesta en cuándo se puede situar en el calendario ese momento pivote, ese memonte del recorte de tipos de interés, porque eso sí, Japón ha sido el último en salir de los tipos negativos y nosotros, entre los grandes, lo que ya se espera es la relajación de ese endurecimiento de la política monetaria. Protagonismo absoluto de los bancos centrales acompañándose al mismo tiempo del protagonista en los mercados, que ha sido en las últimas horas el gigante de semiconductores. Nvidia celebraba su conferencia de desarrolladores, de inversores y el mercado aguardaba cuál podría ser la nueva propuesta y las expectativas del gigante de esos semiconductores de inteligencia artificial, y ahí estaba la respuesta: una nueva generación de chips bajo lo que decía su consejero delegado, que es la necesidad de tener unos chips más grandes, y es ahí donde nace la familia Blackwell y en concreto su GB200, que va a ser el que llegue además a finales de año, y con el llamamiento de su consejero delegado de que se necesitan unos procesadores gráficos más grandes para el desarrollo de esa inteligencia artificial. Y con permiso de los mercados, de las empresas, de las estrategias, la geopolítica sigue escribiendo gran parte de la crónica de la mañana, pasando por supuesto por lo que está siendo las necesidades en el campo de batalla y por parte en concreto del ejército ucraniano. En las últimas horas ha hablado el comandante en jefe ucraniano y ha situado y ha puesto sobre la mesa lo que es la clave ahora mismo en el desarrollo para el ejército de Kiev. Los drones son
clave para ganar la ventaja sobre Rusia. Lo ha dicho Alexander Sirkin, destacando cómo esas naves no tripuladas están resultando claves para dar a Kiev una ventaja sobre las fuerzas rusas, que son numéricamente superiores, y señala cómo además es la prioridad el desarrollo de esos drones y buscan soluciones asimétricas para obtener esa ventaja cualitativa sobre un oponente numéricamente superior y en un momento en el que necesitan esa capacidad armamentística que se vea aumentada. Y por supuesto, mirando los grandes puntos calientes, inevitable mirar, por lo tanto, lo que está pasando en el contexto de la geopolítica en el mercado energético. Estados Unidos ya ha dicho, lo ha puesto sobre la mesa, que para finales de año va a devolver las reservas estratégicas de esas reservas de petróleo crudo a los niveles previos a que Joe Biden anunciase la liberación y la venta de esos 180 millones de barriles cuando se desataba la guerra en Ucrania. Ahora lo que ha dicho la responsable de energía es que se recuperará ese nivel para finales de año y en un momento en el que, por cierto, estamos viendo cómo el petróleo ahora se está viendo presionado ante lo que va a ser esos aumentos de las exportaciones de Rusia, ante la incapacidad de refinar más en su país por esos ataques a sus refinerías, y también pendientes de lo que va a ser el combustible de los aviones, el combustible también para aviones de guerra. Y por supuesto, mirando esos puntos calientes, Oriente Medio, donde importante en las últimas horas ha sido la conversación que ha mantenido el jefe de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, máximo aliado con Israel, pero que en los últimos tiempos está habiendo fuertes fricciones y choques entre las ideas de Washington y las del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Biden le ha dicho a Netanyahu que invadir esa cruce fronterizo, esa ciudad de Rafah, solo aumentará la anarquía y el número de víctimas mortales. Lo sitúa como una línea roja y ha querido trasladar precisamente la advertencia de Washington, por lo que considera que va a suponer solo el aumento de las muertes en un momento en el que Washington no deja de elevar su preocupación por lo que está siendo esa ofensiva que está llevando en Gaza Israel. Y recordemos que en las últimas horas lo que decía Netanyahu es que parecía que habían olvidado lo que había pasado en los ataques del 7 de octubre. En este contexto, llamamientos internacionales. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado y ha denunciado que ya está bien de lágrimas de cocodrilo sobre Gaza, que lo que hay que hacer es actuar, mientras que el ministro de Exteriores de España, también José Manuel Álvarez, se ha pronunciado al respecto y ha dicho que hay que empezar a pensar en qué hacer el día después de un alto el fuego en Gaza. I hope the hunger in September will be an opportunity to reinvigorate our global commitment to multilateralism, and I hope that this forum today will send a strong message of the continued support from the European Union and our member states to engage to address humanitarian crisis through the world. Yes, we need good Samaritans. We need people to support people in need. But stop with the crocodile tears. We have to take action in order to prevent what's happening, not only complaining about it. Thank you. Ha habido un acuerdo en torno a la mesa de que la ayuda humanitaria debe de entrar de forma urgente a la franja. Para ello he señalado que es imprescindible un alto el fuego inmediato que también permita a la vez la liberación incondicional de los rehenes retenidos por Hamás, y también que tenemos todos que pensar en el día después al cese de las hostilidades. He vuelto a reclamar, como llevo haciendo ya bastantes semanas, el acceso a la franja de los suministros humanitarios. De nada nos sirve haber triplicado, como ha hecho España, su ayuda de emergencia si no conseguimos que llegue a una población que está en estos momentos en riesgo de bombas, pero también en riesgo de hambruna. Mañana intensa la de este 19 de marzo y en la que los bancos centrales copan absolutamente todo el protagonismo, aunque es hoy el Banco de Japón quien toma la palabra y sobre todo la decisión más esperada y lo que se considera como ese paso histórico, dejando atrás lo que ha sido ese experimento de los tipos negativos. El Banco de Japón, el BOJ,
ha puesto fin a esa era de tipos negativos, cambio de ciclo 8 años después en los que deja atrás tasas negativas y otros elementos de esa política poco ortodoxa, alejándose del enfoque de reactivar el crecimiento con décadas de estímulo monetario masivo. El BOC ha aprobado esta madrugada la primera subida de tipos de interés en 17 años, tras confirmar que la inflación ha superado el objetivo del 2% durante más de un año, pero todavía los mantiene estancados en torno a cero, mientras los expertos subrayan cómo la frágil recuperación económica obliga al Banco Central a frenar cualquier aumento adicional de los costos de endeudamiento. El BOC fija ahora el tipo de interés a un día como su nuevo tipo de política y decide guiarlo en el rango del 0,01%, en parte pagando un interés del 0,1% a los depósitos en el Banco Central. La institución monetaria también abandona el control de la curva de rendimiento, una política vigente desde 2016 que limitaba las tasas de interés a largo plazo alrededor de cero. El BOC ha señalado que seguirá comprando más o menos la misma cantidad de bonos gubernamentales que antes y aumentarán las compras en caso de que los rendimientos aumenten rápidamente. La institución de Katsuo Ueda decide además suspender las compras de activos de riesgo como los ETFs en bolsa y fideicomiso de inversión inmobiliaria nipona. Y por supuesto, ante esta decisión histórica, importante ver cómo están reaccionando los mercados y donde además tenemos que ver cómo el índice Nikkei en Tokio, el principal indicador de la plaza nipona, ha tocado esos 40.000 puntos en una jornada en la que las acciones se han visto envueltas en la volatilidad, mientras que el yen, la divisa nipona, ha caído a cerca de 150 por dólar después de la decisión ampliamente esperada que pone fin a 8 años de tipos de interés negativos y que marca el comienzo del primer ajuste de políticas del país desde 2007. El yen se ha debilitado pese al endurecimiento monetario, un 0,39% por dólar, lo que indica en gran parte cómo el mercado había descontado este cambio en la política monetaria del BOC hace ya semanas, en medio de lo que eran informaciones sobre el inminente cambio en la política monetaria. Los expertos anticipan ahora que el yen va a estar más influenciado por las decisiones políticas de la Reserva Federal, incluido cuándo y cuántos recortes de tipos proyecta este año. Precisamente hoy arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal. El Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal se reúne este martes y será este miércoles cuando Jerome Powell tome la palabra para explicar en su comparecencia, en la que se descuenta una decisión de pausa en los tipos de interés, todo lo que pueda aliviar las perspectivas en cuanto a cuando llegue el momento del pivote del recorte de tipos de interés y, por supuesto, acompañado de ese dot plot, de ese gráfico de puntos azules, que va a ser otro de los grandes puntos de atención del mercado. Y en este contexto, por supuesto, y con permiso de los bancos centrales, la crónica geopolítica sigue escribiendo grandes titulares, sobre todo con la mirada puesta en las necesidades armamentísticas de Ucrania. El ejército de Kiev ha elevado sus expectativas sobre el potencial que le ofrecen los drones, esas naves aéreas no tripuladas. Su comandante en jefe, de hecho, Alexander Sirski, ha destacado que el desarrollo de sistemas no tripulados o drones es clave para darle a Kiev una ventaja sobre las fuerzas rusas numéricamente superiores. El desarrollo del uso de sistemas no tripulados es la prioridad, según ha señalado en Telegram, y buscan soluciones asimétricas para obtener una ventaja cualitativa sobre lo que es, sin lugar a dudas, un oponente numéricamente superior. El creciente uso de drones por parte de ambos bandos ha desplazado el conflicto del campo de batalla hacia lo que son ataques a la infraestructura militar, energética y de transporte de cada uno. A medida que el ejército ucraniano se ve superado en armas y personal en el campo de batalla, las fuerzas de Moscú, por su parte, también han aumentado la presión a lo largo de toda la línea del frente y han logrado avances graduales.
Y en este contexto, sin lugar a dudas, pendientes, por tanto, en el medio de esos ataques sobre las infraestructuras críticas, lo que pasa en el mercado del petróleo. Unos precios que vemos como están cayendo este martes debido en parte a la perspectiva de un aumento de la oferta de Rusia, una demanda downstream más lenta de lo esperado en sectores como el combustible para aviones, y lo que está siendo una negociación más cautelosa de cara a la cita con la Reserva Federal y los tipos de interés y cómo puedan impactar en el consumo. Tanto el Brent como el West Texas están copando el protagonismo esta mañana. Retrocesos es lo que estamos viendo en la cotización de ambos barriles y en los que pesa, de hecho, después de haber alcanzado ambos máximos de 4 meses en la sesión de este lunes, ese esperado aumento de las exportaciones de Rusia después de los ataques que ha sufrido algunas de sus refinerías y que por lo tanto tienen que sacar fuera ese petróleo. También impulsados por menores exportaciones de crudo de Arabia Saudí e Irak y señales de la mayor demanda y crecimiento económico en China y Estados Unidos, convirtiendo así ese mercado del petróleo en clave esta jornada. Y mirando otro de los puntos calientes, sin lugar a dudas, tenemos que mirar a Oriente Medio y en concreto la conversación de unos 45 minutos que han mantenido vía telefónica el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una conversación que llega no en el mejor momento en cuanto al discurso mantenido entre ambos gobiernos por las críticas que Washington arroja a la ofensiva que está llevando a cabo Israel en Gaza. Joe Biden ha advertido al primer ministro israelí que una operación militar como la que planea en la ciudad fronteriza de Rafah, que alberga a gran parte de esos 2 millones de palestinos que están refugiados desde que el 7 de octubre los ataques desencadenasen la guerra, dice que va a aumentar la anarquía. Washington considera un error que Israel lleve a cabo esa gran operación terrestre en el punto más al sur del enclave palestino y considera que solamente conducirá a más muertes de civiles. Según ha informado el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ambos líderes han hablado y han tratado los últimos acontecimientos en Israel y Gaza, incluida la situación en Rafah y los esfuerzos para aumentar la asistencia. El jefe de la Casa Blanca ha vuelto a rechazar que el hecho de mostrar preocupación sobre Rafah sea lo mismo que poner en cuestión la necesidad de que Israel acabe con los terroristas de Hamás, y apuntaba el portavoz Sullivan que es un sinsentido. Dice que los objetivos que Israel quiere conseguir en Rafah se pueden alcanzar por otros medios. Además, también ha señalado como Biden ha pedido a Netanyahu que envíe un equipo militar de inteligencia y de expertos en asuntos humanitarios a Washington lo antes posible para tratar esas alternativas a la ofensiva terrestre en Rafah que permita acabar con la infraestructura de Hamás y mejore la seguridad en el paso fronterizo de Egipto. Y en este contexto importante, las declaraciones del máximo representante de la política exterior comunitaria. Josep Borrell ha dicho que ya basta de lágrimas de cocodrilo respecto a la situación en Gaza y hay que señalar que hay que tomar medidas para prevenir lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar a Borrell. I hope the UNGA in September will be an opportunity to reinvigorate our global commitment to multilateralism, and I hope that this forum today will send a strong message of the continued support from the European Union and our member states to engage to address humanitarian crisis through the world. Yes, we need good Samaritans. We need people to support people in need. But stop with the crocodile tears. We have to take action in order to prevent what's happening, not only complaining about it. Thank you. Y el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, también ha dicho que hay que empezar a pensar en qué hacer el día después de que se adopte finalmente ese alto el fuego en Gaza que se está gestando. Ha habido un acuerdo en torno a la mesa de que la ayuda humanitaria debe de entrar de forma urgente a la franja. Para ello he señalado que es imprescindible un alto el fuego inmediato que también permita a la vez la liberación incondicional de los rehenes retenidos por Hamás, y también que tenemos todos que pensar
en el día después al cese de las hostilidades. He vuelto a reclamar, como llevo haciendo ya bastantes semanas, el acceso a la franja de los suministros humanitarios. De nada nos sirve haber triplicado, como ha hecho España, su ayuda de emergencia si no conseguimos que llegue a una población que está en estos momentos en riesgo de bombas, pero también en riesgo de hambruna. Declaraciones, sin lugar a dudas, apuntando a la situación en Gaza y al día después, pero en este punto también seguimos muy pendientes de lo que es el mercado energético. Estados Unidos tiene previsto elevar las reservas estratégicas de petróleo a finales de año hasta recuperar los niveles previos a esa venta masiva de 180 millones de barriles que aprobaba la administración Biden justo cuando Putin emprendía la guerra contra Ucrania y se desataba la crisis energética. Mensaje que ha puesto sobre la mesa la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Estados Unidos así está reponiendo esas reservas después de que la administración de Joe Biden anunciase esas ventas durante 6 meses en lo que ha constituido la mayor venta jamás realizada en un intento de bajar los precios de la gasolina después de que, como decíamos, Rusia invadiera Ucrania. Y sin lugar a dudas, entre los protagonistas del día y con permiso de los grandes nombres internacionales están las grandes empresas y en concreto Nvidia. El gigante de los semiconductores de la IA ha celebrado su conferencia de desarrolladores y ha anunciado una nueva generación de chips y de software de inteligencia artificial para ejecutar esos modelos de IA. En el marco de esa conferencia, su consejero delegado, Jensen Huang, ha señalado que los nuevos procesadores gráficos de la inteligencia artificial se llaman Blackwell y tienen un mensaje claro, y es que necesitan esas GPUs, por sus siglas, los procesadores gráficos más grandes. El primero de esta serie, Blackwell, se lanzará como nombre de GB200 y llegará a finales de este año. El anuncio de Nvidia se produce mientras las empresas y los fabricantes de software todavía luchan por tener en sus manos esa generación actual de los H100 y chips similares. Las acciones, por cierto, de Nvidia que caían leve más del 1% en las operaciones del cierre del mercado, ese after hours, en un momento en el que también presentaba un software generador de ingresos llamado NIN que facilitará la implementación de la IA, dando a los clientes otra razón para seguir, dice la compañía, con los chips de Nvidia frente a los competidores. Los ejecutivos dicen que la compañía se está convirtiendo ahora menos en un proveedor de chips y más en un proveedor de plataformas como Microsoft o de Apple, sobre los cuales otras compañías pueden desarrollar software. Y mirando precisamente a compañías protagonistas, hemos visto como en Wall Street las acciones de Alphabet se apuntaban ganancias de más del 4% este lunes, después de que Bloomberg informase de que Alphabet, la matriz de Google y Apple, estaban en negociaciones activas para que Gemini se impulse algunas de las funciones que llegarán a los iPhone este año. Las acciones de Apple cerraban, en cambio, con una caída del 1%. Gemini es el conjunto de herramientas de inteligencia artificial generativa de Google que van desde los chatbots hasta los asistentes de codificación. Según el informe de Bloomberg, Apple, por tanto, estaría en esas conversaciones para permitir que el fabricante del iPhone obtenga la licencia e incorpore ese motor Gemini ahí en el iPhone. Y mirando a protagonistas, China, la Comisión Reguladora de Valores ha acusado este lunes a la promotora Evergrande y a su fundador Hui Ka-yang de inflar sus ingresos en más de 78.000 millones de dólares entre 2019 y 2020. En consecuencia, el regulador del gigante asiático planea imponer una multa de 4,2 billones de yuanes, al cambio unos 537 millones de euros, a Hengzhou Real Estate, la unidad de negocio de Evergrande en China continental, según el documento de las bolsas de Shanghái y Shenzhen consultados por Financial Times. Evergrande, con un pasivo de más de 300.000 millones de dólares, fue declarada en liquidación el pasado enero por un tribunal de Hong Kong, aunque las implicaciones de dicha sentencia para la jurisdicción de China continental siguen siendo inciertas.
Y un último asunto, porque el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, ha señalado que es hora de superar la clara asimetría de Europa con respecto a otras regiones antes de que sea demasiado tarde. En un evento en el que Telefónica ha celebrado su centenario en Bruselas, el directivo ha reivindicado que es legítimo y necesario recuperar el liderazgo europeo. Decía que hay que moverse rápido y prepararse para afrontar el futuro con confianza. Por otra parte, ha reclamado en Bruselas un uso responsable de los recursos compartidos para que todos los actores asuman su parte de responsabilidad y ha pedido un proceso de desregulación del sector de las telecomunicaciones que les permita competir con el mismo servicio, las mismas reglas y obligaciones que sus rivales. En ese acto conmemorativo, Álvarez Pallete ha recordado el compromiso de Telefónica durante sus 100 años de historia como motor transformador de la sociedad y el papel clave que tiene el sector a la hora de llevar la mejor conectividad a Europa, de modo que los beneficios y oportunidades del mundo digital se compartan por igual. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.